Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación hipoglicemia neonatal dirigida por nuestra ponente, la doctora Melisa Gentiles Sánchez, médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Gentil, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Nuevamente me presento. Soy la doctora Melisa Patricia Gentiles Sánchez. Soy neonatóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca del abordaje diagnóstico de la hipoglicemia neonatal. Esta exposición la he basado en evidencia científica. Tenemos dos artículos del año 2023 de la Academia Americana de Pediatría, que es nuestra base para el manejo de los neonatos, y también de la Sociedad Endocrinológica de Pediatría, también del 2023, cuyas últimas recomendaciones son las que aplicamos actualmente en nuestro servicio. Asimismo, también existe un artículo del año 2019 de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde se revisa las prácticas habituales y les dejo aquí ambas o la cara donde se presentan los títulos de los artículos para que luego puedan revisarlo y se pueda manejar también el mismo concepto en todas las unidades. En primer lugar, la hipoglicemia neonatal es un trastorno metabólico frecuente en pacientes o neonatos con factores de riesgo que puede causar una morbilidad neurológica a largo plazo. Actualmente no es posible identificar un valor de glucosa plasmática que genere lesión cerebral y esta además está modificada por la duración de la hipoglicemia, por el grado de severidad de la hipoglicemia y la presencia de factores de riesgo. Por tanto, no existe un consenso universal sobre el valor único de corte como límite seguro. Existen algunos valores que los vamos a ir planteando durante la exposición, pero lo que está claro es que no hay todavía un consenso real sobre el valor para hablar de lesión cerebral. También es importante mencionar que la detección de rutina en los bebés sanos de hipoglicemia no está recomendado, no tiene evidencia científica y la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud recomienda que este examen de tamizaje de la glucosa se reserve solo para los bebés que están de riesgo o que presentan algún síntoma de hipoglicemia y que concluyen que el examen universal a todos los pacientes es inadecuado, es innecesario y es dañino. Por lo tanto, actualmente el objetivo principal es unificar los criterios de evaluación y de tratamiento. Vamos a recordar un poco en qué consiste la fisiología de la glicemia en el recién nacido. La hipoglicemia transitoria en el periodo neonatal, luego del nacimiento, viene a ser un fenómeno adaptativo, fisiológico, secundario al cambio del estado fetal. De un consumo continuo de glucosa a nivel de la placenta, cambia hacia un estado intermitente de nutrientes a través de la alimentación, luego del nacimiento. Por lo tanto, este este proceso viene a ser un proceso dinámico, viene a ser un proceso fisiológico y sobre todo autolimitado, quiere decir que no es patológico. Sin embargo, hoy en día todavía tenemos la práctica clínica de detectar tempranamente la glucosa en bebés que no tienen factores de riesgo y esto nos lleva a una identificación errónea de bebitos que son diagnosticados erróneamente o falsamente de una hipoglicemia neonatal, lo cual lleva a una serie de intervenciones como el ayuno, como la separación de la madre y del hijo, como colocación de vías endovenosas, a veces vías umbilicales para administrar glucosa, cuando no es realmente el diagnóstico y que definitivamente es perjudicial para el recién nacido. Entonces, lo que tiene que quedar claro para nosotros es que al nacer existe un ajuste metabólico postnatal de la glucosa, generando una caída totalmente fisiológica de la glucosa en las primeras 2 horas. Incluso los últimos artículos que les mencioné hablan de valores muy bajos, como de 25 a 30, considerándolo normal. A partir de las 3 horas de vida ya el recién nacido empieza definitivamente a comer de manera intermitente y se empiezan a aplicar los diferentes mecanismos de adaptación del bebé, que los vamos a revisar también, glucogenólisis, gluconeogénesis, y nos recalcan la importancia del inicio precoz de la alimentación, idealmente en la primera hora de vida.
Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias de una mala evaluación de rutina a un bebé sano? Recalcar que no está basado en evidencia científica y esto va a generar una interrupción del proceso de iniciar la lactancia, separar al neonato de su madre, ingresarlo a la UCI con ayuno y muchas veces alimentarlo con fórmula, retrasar la lactogénesis, que es la bajada de la leche, disminución en la producción de leche con insuficiente suministro de leche, disminución de la confianza de la madre y disminución de la lactancia materna. Entonces, repito y lo vamos a repetir durante la exposición muchas veces, la evaluación de la glicemia de forma rutinaria no está basada en evidencia científica y no se debe hacer salvo existan factores de riesgo o síntomas sugerentes de una hipoglicemia. Una vez que el bebé nace, hablando del metabolismo de la glucosa postnatal, vamos a tener diferentes mecanismos de adaptación que se van a activar conforme vaya habiendo horas de ayuno. Entonces, hasta que un suplemento de glucosa exógeno sea aportado, ya sea a través de la leche materna, vía enteral o ya sea vía parenteral, si es que es un bebé con alguna condición de hospitalización, la producción de glucosa hepática va a ser la principal fuente de glucosa para satisfacer las necesidades del recién nacido. Esto es lo que conocemos como la glucogenólisis, la movilización del glucógeno hepático. Este glucógeno hepático va a proveer una cantidad de glucosa rápida para el bebé en las primeras 10 horas de vida. Luego se va a activar la vía de la gluconeogénesis, que es la generación de glucosa a partir de sustratos como lactato, glicerol, aminoácidos, que van a generar glucosa y se va a activar a partir de las 6 a 12 horas de ayuno y que se va a mantener también aproximadamente por 6 horas de vida. Y el último mecanismo viene a ser la lipólisis y la cetogénesis, que es la generación de glucosa a partir de ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos, que ya se activa cuando hay un ayuno prolongado. Entonces, para poder mantener los niveles normales de producción, tanto de glucosa hepática como de glucosa a partir de otros precursores, necesitamos que el niño tenga reservas adecuadas de glucógeno hepático, tenga reservas adecuadas de los precursores glucogenéticos, que estamos hablando de ácidos grasos, de aminoácidos, lactato, glicerol, que tenga enzimas hepáticas adecuadas y buenas para poder realizar las glucogenólisis y las gluconeogénesis, y que tenga sobre todo un sistema endocrino de funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque recordemos que también se activan las hormonas contrarreguladoras, adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento y glucago, que son los que van a seguir estimulando estos tres procesos, van a generar su producción, van a estimularlo, van a aumentarlo y van a generar la movilización de todos estos mecanismos ante una probable hipoglicemia según un ayuno prolongado. Si alguno de estos sistemas entonces no está en óptimas condiciones, las chances de que se presente hipoglicemia en el periodo neonatal definitivamente van a aumentar. Pero tenemos ya los mecanismos en el posadaptativo del bebé que deben de ponerse en marcha en un bebé sano. Lógicamente, si alguno de estos sistemas no se encuentra presente, es por alguna condición patológica o por algún factor de riesgo que hace que estos sistemas se encuentren mediados de alguna. Entonces, ¿quiénes son los pacientes o las poblaciones de pacientes de riesgo? Primero vamos a empezar por el peso. Aquellos bebés que tienen que son grandes para la edad gestacional, es decir, que tienen un percentil mayor de 90 en el peso en comparación a la edad gestacional o que son macrosómicos, van a tener mayor demanda metabólica y son un factor de riesgo para hipoglicemia. Cualquier situación de estrés perinatal donde haya mayor consumo de glucosa, ejemplo asfixia, ejemplo signos de sufrimiento fetal, ejemplo, enfermedades vasculares de la placenta, RCU, situaciones de hipotermia donde el bebé tiene que movilizar glucosa, van a ser un factor de riesgo para hipoglicemia. Los bebés prematuros y los postmaduros también van a representar un factor de riesgo para hipoglicemia. El hijo de madre diabética también, secundario al hiperinsulinismo, y si es que hay alguna sospecha de un síndrome genético, también puede presentarse porque hay algunos que están vinculados directamente con trastornos metabólicos. Entonces, de manera resumida, existen grupos grandes como factores de riesgo para la hipoglicemia. Empezamos por los bebés prematuros. Todos los bebés prematuros menores de 37 semanas tienen que ser tamizados por hipoglicemia. Los bebés pequeños para la edad gestacional o con antecedente de RCU también. Los bebés macrosómicos o grandes para la edad gestacional. Los hijos de madre diabética
y los bebés que hayan tenido alguna situación de estrés perinatal. Entonces son 5 grupos grandes que nosotros podemos identificar y podemos reconocer ante un diagnóstico temprano de hipoglicemia. Entonces vamos a reconocer también algunas definiciones claves, ¿no? Hemos dicho que no existe un consenso acerca del valor seguro. La Academia Americana de Pediatría adopta como una definición de hipoglicemia el valor de glucosa por debajo de 47 miligramos por decilitro, pero ustedes van a encontrar en la literatura el valor de 45, el valor de 50, según las diversas sociedades. Se repite, no existe un consenso actual a propósito de esta exposición y del manejo que utilizamos en el neonato, vamos a utilizar el valor de 47 como referencia de la Academia Americana de Pediatría. Y también la Academia Americana de Pediatría divide a la hipoglicemia en 2 tipos. La forma transitoria, que es la que ocurre en las primeras 48 horas, que es secundaria a los procesos de adaptación fisiológica, que se ven alterados por algún factor de riesgo, por ejemplo, prematuros, asfixiados, hijos de madre diabética, grandes, pequeños, que van a resolverse de manera espontánea. Sin embargo, la hipoglicemia persistente va a ser aquella que va a persistir, valga la redundancia, por más de 48 horas con glucosas bajas, ¿no? Vamos a encontrar diversos valores también para esta edad, pero vamos a tomar como punto de corte de 45 para abajo para hablar de hipoglicemia persistente según la Academia Americana de Pediatría. Y aquí ya van a haber causas subyacentes patológicas, definitivamente en la cabeza el hiperinsulinismo, que puede ser congénito o neonatal y que según eso se toman diferentes acciones e intervenciones. También se menciona que el diagnóstico de hipoglicemia va aunado a aquella concentración que genera signos y síntomas del compromiso del sistema nervioso central. Por lo tanto, no solo vamos a guiarnos de un valor, sino también de que va a generar clínica en el recién nacido. Y estos síntomas pueden ser inespecíficos, como los que vemos en la pantalla: sudoración, palidez, hipotermia, tremores, cianosis, taquipnea, apnea, alteración del llanto o alteración de la alimentación, y signos neurológicos graves que se van a presentar con una glucosa menor de 10, que ya tiene que ver con alteración de la conciencia, sea letargia o sea coma, e incluso la presencia de convulsiones. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Estábamos hablando de que hay un valor de glucosa por debajo de 47 y que además tiene que desencadenar síntomas. A esto se le conoce como la triada de Whipple: una glucosa plasmática menor de 47, manifestaciones clínicas compatibles y que además el cuadro clínico que presentó debe resolverse al restaurar los valores normales de glucosa. ¿Por qué hacemos hincapié en esta triada? Porque esta triada nos confirma de alguna manera que la hipoglicemia está generando repercusión en el recién nacido. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Definitivamente el diagnóstico es mediante la identificación de glucosa sérica, ¿no? Es el método bioquímico. Se debe enviar una muestra de glucosa plasmática para poder tener el valor real. Las tiras reactivas solo son orientativas. Los glucómetros que nos dan un valor rápido de la glucosa real del bebé solo van a ser orientativas y tienen escasa sensibilidad y especificidad. Y tenemos que tener en cuenta también que si es que nosotros procesamos una muestra de glicemia sérica y nos demoramos en el procesamiento de la muestra, esta glucosa puede descender 6 miligramos decilitro por hora, secundario a la glicólisis del glóbulo rojo. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces el laboratorio no procesa de manera rápida la muestra, ¿no? El procesamiento ideal debe hacerse en 1 hora. Cuando pasa este tiempo, a veces 2 horas, 3 horas, 4 horas, tenemos que tener en cuenta que esa glucosa plasmática puede haber sufrido la glicólisis del glóbulo rojo y tenemos que tener en cuenta que puede haber descendido, ¿no? Y realmente no ser una hipoglicemia. Y también tenemos que tener en cuenta que las tiras reactivas que vienen a ser el método rápido no tienen una exactitud real, es limitada y generalmente representa de un 10 a 15% por debajo o por encima del valor que nos arroja el glucómetro. Y también lo tenemos que considerar. Por eso es que no hablamos solo de un valor, hablamos de un valor y de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido y repasado hasta ahora? Que los neonatos que están sanos, sin factores de riesgo y que son asintomáticos, no deben de ser examinados para nada, y se recomienda que se realice contacto piel con piel desde el nacimiento y la succión al pecho en la primera hora de vida.
Luego del nacimiento, la madre y el bebé deben estar en el alojamiento conjunto con una lactancia a libre demanda y sin horarios. El bebé decide en qué momento comer, pero nosotros debemos de verificar que esta lactancia sea sostenida, ¿no? Pero si tenemos un neonato de riesgo que ya hemos mencionado, sea prematuro, sea pequeño, sea grande, macrosómico, hijo de madre diabética o con algún estrés perinatal, se recomienda que el bebé reciba su primera alimentación a la primera hora de vida y que se empiecen los tamizajes de hipoglicemia, el primero a los 30 minutos de haber comido, y este tamizaje debe hacerse en las primeras 4 horas de vida. No se recomienda además que el neonato sea separado de su madre, salvo esté sintomático. Se pueden tomar las muestras orientativas de glucosa al costado de la madre, ¿no? Esa es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Nuevamente nos lo divide en dos grupos grandes, sin factores de riesgo y con factores de riesgo, porque esto nos va a permitir identificar el tratamiento. Vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología en cada grupo, tanto en el bebé prematuro como en el bebé con restricción del crecimiento intrauterino. No van a tener depósitos adecuados de glucógeno hepático que deberían usarse de manera normal para mantener una glucosa. Y además tienen un sistema hormonal y enzimático alterado, no completamente desarrollado. Entonces, eso tampoco va a favorecer que la gluconeogénesis se active de manera adecuada. Por lo tanto, acá vamos a tener alterado la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y además son bebés que pueden presentar dificultades en la alimentación por la prematuridad. Entonces, todo esto nos representa un factor de riesgo para que presenten una caída de la glucosa mayor de lo esperado. El hijo de madre diabética definitivamente tiene que ver con la hiperglicemia materna que se difunde libremente a través de la placenta, lo que genera que el feto genere un hiperinsulinismo, ¿no? Sabemos que la insulina reacciona ante una glucosa alta, por lo tanto el feto, para poder defenderse, genera que el páncreas produzca insulina, hay un hiperinsulinismo y al momento de nacer, cuando se corta el cordón umbilical, esta glucosa alta deja de pasar hacia el bebé, pero la insulina alta se mantiene todavía unas horas hasta que los mecanismos del bebé se regularicen. Y esto genera que la hipoglicemia sea o esté presente en mayor grado en comparación a un bebé sano. En los síndromes genéticos y las enfermedades hemolíticas de recién nacido, aquí existe mucha demanda metabólica, por lo tanto hay un consumo rápido de glucosa. Y los síndromes genéticos como el Bechdel-Wiedemann, viene de la mano, es una alteración génica que viene de la mano con trastornos metabólicos secundarios al hiperinsulinismo, pues ya tienen algunas características fenotípicas que nos podrían ayudar a identificarlo, ¿no? Por ejemplo, macroglosia, hernia umbilical, bebés grandes, organomegalia, etcétera, ¿no? Entonces son bebés que tienen que ser estudiados e identificados, pero que representan un factor de riesgo si sospechamos de alguna anomalía genética. Como mencionábamos, situaciones de estrés perinatal también va a generar situaciones de aumento del consumo de glucosa, porque se van a activar mecanismos de emergencia para poder movilizar la glucosa. Entonces, esto va a generar que haya un consumo rápido y que además haya una baja producción endógena. También cabe mencionar que estos bebés generalmente cuando están asfixiados o cursan con alguna infección perinatal, se demoran en iniciar la alimentación. Entonces estos bebés también por tener dificultades en el aporte podrían presentar un mayor factor de riesgo. Otros medicamentos, como los que se mencionan, propranolol, hipoglicemiantes, tiene que ver más que nada con la alteración de la respuesta del recién nacido a las hormonas contrarreguladoras, principalmente la catecolamina, que sabemos que ayuda a la movilización de la glucosa. También las insuficiencias adrenales, el hipopituitarismo, los déficits hipotalámicos tienen que ver con un déficit de hormonas reguladoras secundarias a trastornos endocrinos, es decir, que las señales para que la glucosa suba no se van a activar y por lo tanto no va a haber una producción adecuada de glucosa ni por el hígado ni por los mecanismos nuevos de gluconeogénesis. Y finalmente, los errores congénitos del metabolismo tienen que ver pues, con una falla ya general, secundaria generalmente a trastornos genéticos, donde no se puede liberar glucosa, donde no se puede utilizar otra fuente de energía para generar glucosa, y ahí ya son patologías más complejas que hay que abordar de una manera distinta. Pero en conclusión, en todos estos grupos de factores de riesgo, el recién nacido no puede mantener una fuente
constante y directa de glucosa, ya sea porque no tiene reservas, porque no la puede producir, porque hay un aumento exagerado de la glucosa, etcétera, ¿no? También tenemos acá unos cuadros donde nos menciona lo mismo, lo divide nada más en transitoria versus persistente, pero en general los mecanismos tienen que ver con disponibilidad disminuida del sustrato para la glucosa, incremento en la utilización de la glucosa o incapacidad para utilizar la glucosa. Y también está pues la forma iatrogénica que tiene que ver con una mala administración de la velocidad de infusión de glucosa en los bebés hospitalizados, pero no suele ser lo más común, ¿no? Ya existen algunos valores ya específicos para la edad, según la edad gestacional. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a mantener la glucosa por encima del punto de corte, de corregir la glucosa en los pacientes que son sintomáticos, en prevenir trastornos metabólicos en bebés de riesgo y en no hacer nada en aquellos bebés que son sanos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Prevenir principalmente complicaciones neurológicas a largo plazo. Y el tratamiento va a depender principalmente si estamos hablando de una edad menor de 48 horas, o sea, transitoria, si es más de 48 horas persistente y si es que hay o no síntomas, ¿no? Porque ya hemos dicho que todo bebé con síntomas hay que tamizar la hipoglicemia para asegurarnos que esa no sea la causa. Y como todo tipo de estrategia de tratamiento, tenemos un tipo de tratamiento primario dirigido a la prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos este trastorno metabólico? En primer lugar, inmediatamente el bebé nace, se debe colocar al recién nacido sobre la piel de la madre e iniciar la lactancia materna de manera cuasi inmediata, ¿no? En la primera hora. Recalcar nuevamente que los bebés a término y sanos que no tienen factores de riesgo no requieren tamizajes de glucosa ni necesitan ser alimentados con ningún otro tipo de suplemento. Debemos evitar la separación madre-hijo, sobre todo en el periodo crítico, que son las primeras 24 48 horas, donde el bebé va a terminar de establecer la lactancia materna. No se debe ofrecer ningún tipo de solución de glucosa porque el calostro, que es la primera leche, tiene 55 calorías, incluso más que las soluciones externas de glucosa, por lo tanto no se recomienda ello. El pecho debe ser ofrecido a libre demanda, sin interrupción, porque el llanto es un signo tardío de hambre. Y el contacto piel con piel, ya esto está demostradísimo, mínimo 1 hora, disminuye el tiempo de llanto del bebé, previene y disminuye la hipotermia y además genera un establecimiento de la lactancia materna a futuro y las siguientes horas. Pero ya si hablamos del tratamiento secundario, cuando vamos dirigidos ya a intervenir, tenemos este esquema, que es el esquema de la Academia Americana de Pediatría, de la revisión que les comento del año 2023. Aquí nos ponen varios puntos de corte, como se ve en la imagen. Vamos a desglosarlo uno por uno para que no sea tan engorroso. En primer lugar, este esquema es para los bebés con factores de riesgo, ¿no? Como se ve en el título, se habla del prematuro, tardío, del a término pero pequeño para edad gestacional, grande para edad gestacional e hijo de madre diabética. En esta población, todo bebé sintomático y que tenga una glicemia menor de 40 debe ser hospitalizado para recibir una glucosa endovenosa a través de un VIG según la edad gestacional. Pero si tenemos cualquiera de esta población y está asintomático, va a depender de la hora de vida. Si tenemos un bebé prematuro, pequeño, hijo de madre diabética o grande, que nace con nosotros, no hace ningún síntoma, lo tenemos que observar desde el nacimiento hasta las 4 horas de vida inicialmente. Dijimos que la primera alimentación inicia a la hora, dentro de la primera hora. Una vez que el bebé se ha alimentado dentro de la primera hora, vamos a tamizar la primera glucosa a los 30 minutos después de la primera alimentación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar que 30 minutos después las respuestas fisiológicas que ya hemos hablado, glucogenólisis, gluconeogénesis, se activen de manera normal y que sea suficiente para este bebé con factores de riesgo. Si tenemos el primer screening menor de 25 y el bebé está asintomático, tenemos la posibilidad de alimentarlo y rechequearlo en 1 hora. Si luego de alimentarlo y rechequearlo en 1 hora el bebé persiste con una glucosa menor de 25, ya estamos hablando de un tiempo de vida de 2 horas o casi 3 horas, vamos a tener que hospitalizarlo y darle una velocidad de infusión de glucosa. Pero si es que esta
glucosa inicial que estaba en 25, luego de la alimentación sube entre 25 a 40, tengo dos opciones según criterio médico, puedo realimentarlo o puedo darle una velocidad de infusión de glucosa según mi criterio y según como yo vea al paciente. Este escenario cambia si es que ya el bebé tiene de 4 a 24 horas de vida. ¿Por qué? Porque se supone que ya para este tiempo el bebé se está alimentando cada 2 y cada 3 o cada 3 horas como máximo. Aquí vamos a hacer un screening de la glucosa antes de cada alimentación. ¿Por qué antes de cada alimentación preprandial? Porque tenemos que evaluar la capacidad del bebé para mantener su glucosa sin la ayuda exógena, que viene a ser la alimentación, ¿no? Recordemos que antes de que el bebé se alimente, el bebé depende solo de sus reservas internas. Entonces acá tenemos que ver si es que hay algún compromiso patológico que no nos permita que el bebé mantenga una glicemia normal. Entonces, si en esta edad tenemos un screening de 35 para abajo y el bebé está asintomático, porque acuérdense que estamos hablando de bebés totalmente asintomáticos, los vamos a alimentar y chequear en una hora. Si luego de chequearlo en una hora sigue por debajo de 35, tenemos que dar una glucosa endovenosa, lo tenemos que hospitalizar al paciente. Pero si es que luego de alimentarlo y chequearlo en una hora esta glucosa sube hasta 45, tenemos nuevamente o la posibilidad de alimentarlo o hospitalizarlo según el criterio médico de ese momento. Acuérdense que todos nosotros no evaluamos números, ¿no? Evaluamos clínica y vemos cómo está el paciente. Entonces, finalmente el target principal va a ser mantener una glucosa por encima de 45 antes de cada comida. Y según esto tenemos que irlo evaluando. Recordamos cuáles son los síntomas de la hipoglicemia. Ya los mencionamos, los repetimos: irritabilidad, tremores, llanto agudo, exagerado, convulsiones, letargia, cianosis, pobre alimentación, vómitos, alteración de la conciencia, etcétera. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. También la Academia Americana de Pediatría nos menciona en este algoritmo que los bebés prematuros y pequeños para la edad gestacional deben seguir este screening por 24 horas. A diferencia del hijo de madre diabética y los grandes para edad gestacional, que el screening se puede hacer solo por 12 horas sin necesidad de hacerle seguimiento más adelante. Esto tiene que ver con los mecanismos adaptativos que se colocan que se ponen en marcha, ¿cierto? En el prematuro y en el pequeño RCIU demora un poco más de tiempo, mientras que en el hijo de madre diabética a término y en el bebé sano y el bebé largo sí puede durar hasta 12 horas, que es menos tiempo en comparación a la otra población. En el año 2024, el Hospital Loaiza sacó su guía para el diagnóstico y tratamiento de hipoglicemia neonatal. Se puede encontrar en la web del hospital. Y aquí elaboramos nosotros nuestro propio algoritmo de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, mencionamos los factores de riesgo que ya les he mencionado: prematuros, pequeños, hijos de madre diabética, grandes y macrosómicos, y decidimos que nuestra observación para el protocolo de nuestro hospital iba a ser por las primeras 24 horas, ¿no? A pesar de que la Academia Americana de Pediatría habla del hijo de madre diabética y el grande pueden ser las primeras 12 horas, nuestro protocolo lo estamos haciendo por 24 horas para tener certeza de que vaya bien todo con estos pacientes. Y nuevamente, como en la Academia Americana de Pediatría, lo dividimos en en el tiempo de vida, ¿no? Vamos a tener las primeras 4 horas y desde las 4 a las 24 horas. Es muy parecido al protocolo de la Academia Americana de Pediatría, lo hemos adaptado a nuestro servicio y a nuestro seguimiento, pero definitivamente tiene que ver con la presencia de factores de riesgo y con los síntomas. Factor de riesgo y sintomático con un screening menor de 40, tal cual lo dice el algoritmo anterior, es un bebé que se tiene que hospitalizar. Pero un bebé asintomático con factor de riesgo, al igual que el algoritmo de la AP, debe iniciar alimentación dentro de la primera hora. Le vamos a hacer un screening a los 30 minutos de la primera alimentación. Y si estamos dentro de las primeras 4 horas, evaluaremos como punto de corte 25, si está menos o más de 25, para tomar una decisión. Pero si el bebé ya tiene de 4 a 24 horas, vamos a utilizar como punto de corte el valor de 35, porque ya este bebé debe estar siendo alimentado cada 3 horas. Mediremos la glucosa preprandial y según el valor de la glucosa, si está menos de 35, decidiremos, según los posteriores valores de la alimentación, cuál va a ser el tratamiento de este recién nacido.
Entonces, la idea de poner estos algoritmos unificados es justamente evitar las hospitalizaciones necesarias y darle más chance al bebé asintomático de regular su glucosa solo con vía oral. Lógicamente, habrá bebés que no lo podrán regular y tendrán que ser hospitalizados. De manera resumen, este cuadro lo hemos sacado o lo he sacado de la guía que tenemos del Hospital Oaiza. Tenemos ciertos umbrales de intervención, ¿no? Intervención sea enteral o sea parenteral, dependiendo de la sintomatología, pero sabemos que en las primeras 4 horas el punto de corte es 25, según todas las bibliografías que están disponibles actualmente. Entre las primeras 4 o 24 horas hablamos de un punto de corte de 35. Toda hipoglicemia sintomática, acá puede diferir con algunas guías, nosotros hemos adoptado el valor de 47, pero pueden encontrar valores más bajos, como en el algoritmo anterior que les presenté, la Academia Americana de Pediatría utiliza el punto de corte 40, no para el diagnóstico, sino para la intervención. Nosotros hemos adaptado 47. Y definitivamente va a requerir una intervención, cualquier glucosa baja que no resuelva luego de una alimentación enteral, va a requerir una glucosa endovenosa. ¿Cuál es el tratamiento según la Academia Americana de Pediatría? Todo bebé sintomático debe recibir un bolo de dextrosa, 2 mililitros por kilo, dextrosa al 10% y una infusión continua. Se puede ir escalando hasta 12 miligramos por kilo por minuto, sí, si es que no mejora, pero ya tenemos que ir pensando en otras causas que sean secundarias a una hipoglicemia persistente. Debemos siempre tratar de mantener la alimentación enteral. Por eso es que los protocolos que les he mostrado tratan de ir hasta el máximo de donde se puede con la administración de leche para evitar vías o infusiones de glucosa solo o darlas solamente si es que el paciente no regula. Y nuevamente mencionar la recomendación de la Academia Americana de Pediatría que en los prematuros y pequeños sí se tiene que hacer un tamizaje continuo por 24 horas, pero en los hijos de madre diabética y grandes podría hacerse por 12 horas, ¿no? Ya todos recuerden, nada es fijo, todo es modificable y va a adaptarse a las necesidades de cada institución. Ya para concluir, vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer si es que sospechamos de una hipoglicemia persistente o qué valor vamos a usar? Este cuadro me pareció bastante interesante, compara los valores que utiliza tanto la Academia Americana de Pediatría como la Sociedad Endocrinológica de Pediatría. Vemos que los puntos de corte son muy similares y los dos concluyen que para hablar de hipoglicemia persistente estamos hablando de un bebé que va a tener una glucosa por debajo de 60 por más de 48 horas. No en las primeras 48 horas, porque acá estamos usando 45. Ya hablamos de un bebé que con más de 2 días de vida tiene una glucosa menor de 60. Acá estamos hablando ya de una hipoglicemia persistente, tiene que ser confirmado nuevamente en una glucosa plasmática y ya entramos a un algoritmo especial cuando hablamos de hipoglicemia persistente, que no lo vamos a tocar ahora, pero tiene que ver con tomar una serie de exámenes en muestra crítica, es decir, cuando la glucosa esté baja, por debajo de este valor, y tomando una serie de exámenes, ¿no? Insulina, péptido C, ácidos grasos libres, hormona de crecimiento, cortisol, amonio, lactato, cuerpos cetónicos, aminoácidos, etcétera. Todos ellos buscando una causa patológica. La primera causa suele ser el hiperinsulinismo, ¿no? Tenemos hiperinsulinismo congénito, que se asocia a déficit genético, o hiperinsulinismo neonatal, que se asocia a factores de riesgo que van a prolongar la hipoglicemia. Y esto también tiene criterios diagnósticos, ¿no? Un VIG alto, ausencia de cuerpos cetónicos, ácidos grasos disminuidos, y etcétera, ¿no? Ya esto es tema de la subespecialidad ya más endocrinológico, pero puede pasarnos, si es que estamos en un nivel de atención 1 o 2, definitivamente estos bebés tienen que ser referidos para estudio porque hay una condición patológica de fondo. ¿Cuándo vamos allá a hablar de criterios de alta de un bebé? ¿No? Según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Endocrinológica de Pediatría, el bebé que ha cursado con hipoglicemia, antes de irse a su casa, debe ser capaz de mantener una glucosa preprandial mayor de 60 en una hipoglicemia transitoria y mayor de 70 si es que ha sido una hipoglicemia persistente, ¿no? Esto nos habla ya de un valor de corte seguro para que el bebé pueda estar en su casa de manera tranquila. Y deberíamos de tener una estabilidad sostenida con ingesta oral sin dextrosa endovenosa por lo menos 24 horas y con un régimen de alimentación adecuado, ¿no? Que suele ser entre 3 o máximo 4 horas.
Ya para concluir, definitivamente la detección rutinaria de glucosa no viene a ser una práctica clínica basada en evidencia en un bebé sano, eso tenemos que recordarlo mucho. Debemos evitar intervenciones innecesarias en estos bebés porque tiene consecuencias negativas en el establecimiento de salud y sobre todo en la continuación de la lactancia materna. Debemos establecer estrategias para identificar y prevenir la hipoglicemia. Esto es el apego, esto es la lactancia precoz en la primera hora e instaurar métodos apropiados de vigilancia en aquellos bebitos que son grupos de riesgo específicos, como los que he mencionado, sin generar separación de la madre, ¿no? Nunca olvidar que debemos individualizar el manejo según el contexto clínico. No hablamos solamente de valores, hablamos de la repercusión clínica en el recién nacido y debemos de educar cada vez más al personal sobre las indicaciones y límites seguros para evitar intervenciones que no son buenas y que finalmente son perjudiciales para el niño o para el recién nacido. Entonces, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Hola, ¿nos escucha? Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Gentile. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, definitivamente la principal conclusión que se debe de tomar es que en los lugares donde tenemos partos naturales, que generalmente son en los niveles de primera y segunda atención, debemos fomentar el apego y el inicio de la lactancia materna desde la primera hora, ¿no? El contacto piel con piel, ya hay una norma técnica que ha salido este año de la atención neonatal donde nos habla del contacto inicial de manera obligatoria para fomentar la lactancia materna. Lamentablemente, esto también se debe aplicar en cesáreas, es un poco más difícil según el establecimiento de salud, pero es una norma general, ¿no? Yo recomendaría a las personas que nos están escuchando, donde hay atención de partos, que tratemos de cumplir esto a la norma tal cual, digamos, atenernos sí o sí de manera rígida a esta norma para poder evitar intervenciones innecesarias en los recién nacidos. Y aquellos bebés que no tienen factores de riesgo, dejar de aplicar la rutina de tamizarlos con screening de glucosa porque no es necesario y porque un bebé sano tiene en marcha y tiene de manera adecuada sus mecanismos de adaptaciones postnatales. Muchísimas gracias, doctora Gentile. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, primeramente felicitarla por tal extraordinaria ponencia y luego agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, donde podrán ver las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar con Muchas usted en una gracias. próxima oportunidad. Muchísimas gracias.